La pregunta siguiente era: ¿es posible garantizar una educación estatal sin atentar contra la libertad de enseñanza? Bueno, primero, la primera pregunta que yo me haría es: ¿qué tanta diversidad aporta el sector particular subvencionado? A mí no me resulta claro. Es decir, yo no veo millones de proyectos educativos interesantes o diversos, o veo una orientación religiosa. Pero si hay una orientación religiosa, la pregunta que nos deberíamos hacer: bueno, ¿por qué fondos públicos van a financiar ciertas orientaciones religiosas? Yo tengo mis dudas, digamos. Yo creo en la educación laica, pero esas son mis preferencias. No tengo por qué imponérsela a ustedes. Pero naturalmente es una pregunta que ustedes debieran hacerse. Es decir, ¿por qué tengo que financiar con recursos públicos educación de cierta orientación religiosa? Después, tienen que hacerse la pregunta: ¿cuál es el espacio de la educación privada financiada con recursos públicos? O sea, en estricto rigor, si es que hay educación privada financiada con recursos privados, yo no veo ninguna dificultad en ello. Es decir, es un negocio entre privados y ya está. El tema que tienen que hacerse cargo desde un punto de vista económico, a mi juicio, es con el uso de los recursos públicos. Si hay recursos públicos involucrados, tú tienes que ser muy cauteloso del uso de los mismos. Y eso refleja la última frase que dice: ok, con la libertad de enseñanza, pero cuidando el uso de los recursos públicos. Es decir, esto no puede ser a costa de cualquier cosa. Después, ¿qué sistema educativo es mejor para corregir la desigualdad económica? Bueno, esto sería, para responder esta pregunta, tendrías que profundizar la ley CEP. En el fondo, asignarle más recursos, o asignarle más recursos a aquellos alumnos más vulnerables, y ojalá a los más talentosos dentro de este grupo. Entonces, en cierto sentido, tú tendrías que reforzar la ley CEP, y reforzar la ley CEP hoy día significaría incrementar recursos probablemente en el sector municipal, que es el que mayoritariamente se anotó en la ley CEP. Entonces, básicamente es parte del mismo problema, es como tú le asignas recursos a la gente que menos tiene. Y lo otro que hay que tener en cuenta, y que creo que es relevante, y que yo no lo he visto por lo menos en el debate público hasta el momento, es que Chile es un país extremadamente desigual. Entonces, cuando tú te imaginas que quieres emparejar la cancha o quieres mejorar de manera significativa los niveles de calidad, esas ganancias son extremadamente más difíciles de lograr cuando tienes niveles de desigualdad muy altos. ¿Okay? Porque probablemente tienes familias muy poco comprometidas, con muy pocos recursos, con muy poco capital humano, y por lo tanto la primera vuelta de tuerca de esta reforma va a ser más cara que la segunda. Es decir, si tú hicieras una reforma hoy día, y hoy día los niños, los que son niños hoy día, tuvieran una calidad significativamente mayor que la de sus padres, por ejemplo, cuando ellos formen su familia va a ser más fácil, porque ellos también tienen incorporada mayor educación. En cambio, en este momento, dada la significativa desigualdad, el esfuerzo que se requiere en este minuto, si tú quieres de verdad hacer una reforma pro calidad, significaría recursos bastante significativos. Y la última pregunta que hacen ustedes es respecto a la educación preescolar: ¿por qué es tan importante en relación al fomento económico del país? Bueno, y aquí quiero decir simplemente tres cosas. Primero, de acuerdo a la evidencia empírica, la educación preescolar es aquella que exhibe el mayor retorno. Entonces, en esta idea de diseño integral, donde tú piensas el sistema educativo, desde preescolar a educación terciaria, tú tienes que poner los recursos donde tenga mayor retorno de largo plazo, aquello que simiente en largo plazo. Y eso es la educación preescolar. Y además hay evidencia que muestra que la educación preescolar es más eficiente en términos de reducir la brecha de nivel socioeconómico y mejorar los niveles de movilidad social. Por lo tanto, el peso marginal, bajo la restricción de recursos, naturalmente debiera focalizarse en este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a ir con la presentación de Claudio Sangüesa. Bueno, también quiero agradecer la invitación. Quiero contar que el año 2006 estuve otra vez acá hablando de lo mismo, y antes de eso, el año 1996,
Yo fui presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y teníamos la misma dirección. Espero que no gastemos otros 15 años más hablando de lo mismo. Me acaban de pasar las preguntas que ustedes hicieron. Yo preparé una presentación un poco distinta, pero sin embargo voy a responder a las preguntas. El objetivo de la presentación que preparé es mostrar que las demandas, las estudiantiles, las que ahora son ciudadanas, ¿cierto?, de gratuidad, calidad y no lucro, son conceptualmente correctas, económicamente factibles, y solo necesitamos saber si realmente son socialmente deseadas. Entonces, ¿por qué son conceptualmente correctas? Son conceptualmente correctas si asumimos que el principio de igualdad de oportunidades es lo que transversalmente nos importa. Igualdad de oportunidades significa que las circunstancias al nacer no deben influir los resultados de la vida. ¿Y qué entendemos por resultados? Bueno, resultados en el ciclo de vida aparecen cuando termina la etapa de la niñez. Cuando termina la educación obligatoria aparece el primer resultado, que es la PSU, en el fondo. Es el primer resultado en la vida, que determina caminos distintos. El camino de seguir una carrera profesional, o el camino de seguir una carrera técnica, o el camino de no seguir estudiando. Y el segundo resultado después de eso son los salarios o los ingresos laborales. Y cuando hablamos de resultados o de igualdad de resultados, nos referimos específicamente a los resultados en el mercado laboral. Eso no tiene que ver y son distintos que las circunstancias. Las circunstancias son factores exógenos al individuo. El individuo no es responsable de ellas. Y la sociedad en general está de acuerdo que no deberían determinar los resultados. Entonces, ahí hay una pregunta que hacernos. ¿Cuáles son las circunstancias que creemos no deberían determinar los resultados? El ingreso de los padres, por ejemplo, la raza, el género, los antecedentes familiares, mi nombre, mi apellido. Entonces, ¿y qué son las oportunidades? Las oportunidades son variables que van a influenciar los resultados y que son importantes para el progreso individual. Entonces ahí entra la política pública, ¿sí? Hay algunas oportunidades que, es cierto, están en el control del individuo, que el individuo mismo busca y encuentra, pero hay otras oportunidades que son las que generan igualdad de oportunidades, que son las que ayudan a nivelar la cancha y ayudan a que las circunstancias efectivamente no determinen los resultados. Sin embargo, las oportunidades que se generan podrían estar influenciadas por las circunstancias también. Y ahí está, entonces, el desafío de la política pública para generar igualdad de oportunidades. Entonces, si pensamos que es la familia la única responsable de la creación de un niño, entonces no hay espacio para la igualdad de oportunidades. Porque no hay ninguna política pública que podamos generar que ayude a que no sea la familia la única que determine los resultados. Por lo tanto, pensamos que si no hay movilidad social es producto de que la familia no ha sido suficientemente responsable de la educación de un niño. La educación obligatoria en un país con currículum normalizado como la que tenemos nosotros asume que cada niño debe tener un set de conocimientos y enseñanzas igual para todos. Por lo tanto, asume que la escuela puede romper la transmisión de desigualdad que genera la familia. Y asume que no todo resultado es genético y que se pueden generar resultados educativos que sean suficientemente buenos, con suficientes recursos y esfuerzo, tanto individual como social. Esa es la responsabilidad de la etapa
romper esa transmisión intergeneracional. Puse como ejemplo el método Suzuki. El método Suzuki es un método para enseñar música a los niños. Y la persona que inventó este método, apellido Suzuki, pensaba, hizo y escribió un libro que parte con la siguiente parábola. Dice, en Japón, todo niño que vive en Japón sabe hablar japonés. Y japonés es muy difícil. Y yo creo que yo no puedo aprender a hablar japonés, digamos, va a ser que viva 20 años en Japón. Pero entonces, él dice, todo niño se le puede enseñar algo muy difícil, con suficiente esfuerzo y suficiente, obviamente, recursos y tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver la gratuidad con todo esto? El proceso de acumulación de capital humano que se desarrolla básicamente en la niñez y en esas etapas son las oportunidades que debe entregar la política pública. Y la única posibilidad de que eso sea independiente de las circunstancias en las que nace un niño es que sea gratuita, de igual calidad y no selectiva. La gratuidad garantiza no selección según el ingreso de los padres. Si tengo un sistema educacional donde los colegios cobran, entonces, y además esa calidad está correlacionada con los recursos invertidos, que finalmente son los que pagan los padres, ¿cierto? Está correlacionada con la calidad que finalmente obtiene ese niño, no tengo igualdad de oportunidades. Hoy solamente el 50% de los establecimientos educacionales escolares es gratuito, ¿ya? Además, la gratuidad genera mayor integración social, que son actos objetivos de la política pública, y la no selección genera colegios más eficientes con inclusión social y tolerancia. Esto es evidencia internacional. Lo raro en un sistema escolar es que no sea gratuito, ¿sí? La mayoría de los países que tienen sistemas educacionales obligatorios de enseñanza son gratuitos, incluso si tienen provisión mixta. Bélgica tiene un sistema de provisión mixta con establecimientos privados y públicos, pero gratuitos. Ahora, ¿qué significa educación gratuita? ¿Significa que nadie paga nada aquí y cae manada del cielo? No. La educación gratuita se refiere a que la educación se financia con impuestos y no con aranceles. Por lo tanto, si tenemos un sistema tributario donde el que más tiene paga más impuestos, lo único que hace es trasladar el pago del arancel a un pago de impuestos. Y lo que pasa en Finlandia es que los profesionales, al recibir su salario, se les quita 40% de sus ingresos. Y eso va al pago de un sistema educacional gratuito. Ya dije. Ahora, también, como el proceso se desarrolla durante la niñez, los estudios indican que no solo importa en la etapa de educación obligatoria, que en nuestro país es como de primero a cuarto medio, ¿cierto? Lo antes posible es mejor. ¿Ya? Hay estudios que indican que el útero es importante, que los niños de madres adolescentes están atrás, empiezan con desventajas, los niños no deseados. El apego es importante, establecer conexión madre-niño, intervenciones psicológicas a la madre, la lactancia materna. Y luego viene la etapa preescolar, que llamamos, de 1 a 4 años a la cuna y preescolar.